Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase del curso de modelamiento de datos. Vamos a continuar con el ejemplo que dejamos pendiente en el video anterior sobre este sistema de comidas para el hogar, ¿no? Vamos a continuar. Dijimos que hasta ahí hemos hecho solamente una parte. Todavía faltaba desarrollar más elementos de estos datos que al final se van a convertir en una base de datos, ¿no? Ese es el objetivo final, convertir esto en una base de datos que sea funcional, que esté bien diseñada, que esté normalizada, que tenga la información correcta, pues, ¿no? Entonces vamos a continuar. Dijimos que queríamos hacer un sistema de comidas para el hogar y habíamos definido estos tres elementos que necesitamos, de los cuales necesitamos recopilar información. Necesitamos recopilar información de la comida, las personas y los ingredientes, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ampliar un poco más el tipo de información que necesitamos de cada uno de ellos. Hay que tomar en cuenta que todos estos se relacionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona, que es la que va a usar la aplicación, es la que va a necesitar o va a consultar una comida, ¿cierto? Va a consumir una comida, va a necesitar una comida. La comida va a ser solicitada o va a solicitar, va a contener ingredientes, va a solicitar información a esta entidad de ingredientes para poder armar los platos, ¿no? Lo mismo puede que una persona consulte un plato, pero una comida, pero por ingredientes. Así que las personas también van a consultar los ingredientes directamente y los ingredientes van a necesitar mostrar información sobre la comida. Entonces, todos estos están interrelacionados, ¿no? Vamos a empezar a desglosar un poco más las entidades con sus atributos y luego ya veremos el tema de relacionar todas esas entidades. Vamos a continuar por esta parte, pero en este caso vamos a continuar con la persona como ya una entidad, ¿no? Vamos a continuar con la persona como una entidad. Una persona dentro de nuestra base de datos debería tener, aparte de los datos que tenemos aquí, el nombre, la edad y el sexo, algunos datos más. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de una familia hay un usuario que se llama Juan Rodríguez, es el papá, y tiene un hijo que también se llama Juan Rodríguez? ¿Mm? Y por esas cosas de la vida también a veces tienen los mismos apellidos también maternos, ¿no? Se casan entre primos o simple casualidad y resulta que el papá se llama Juan Rodríguez Camacho y el hijo también se llama Juan Rodríguez Camacho. Entonces necesitamos identificar a los usuarios de forma única. Para eso vamos a necesitar de un código, ¿cierto? Vamos a poner aquí un código, a ver, un código de persona, un código de usuario. Código de usuario, vamos a poner así, ¿eh? Hasta aquí no estamos todavía definiendo los nombres de los campos, ¿ok? Simplemente estamos diciendo cuáles son los atributos de cada una de las entidades. Acuérdate que en el esquema que hemos visto ya, está aquí, ¿sí? Estamos en la etapa conceptual, donde vemos el nombre de las entidades, la relación de las entidades, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero además necesitamos hallar los atributos ya para entrar a la parte lógica, a los atributos, las claves principales y foráneas. Y ya vamos a centrarnos en esta parte, ¿no? De las relaciones y los atributos. Así que vamos a continuar. Ya tenemos el código de usuario. Ahora, ¿qué más? Bueno, el nombre del usuario. Voy a poner aquí nombre de usuario. Bien. Necesitamos también, como ya hemos dicho antes, su edad. Ahora aquí tú puedes decidir, ¿no? Si quieres que sea la edad, que la coloque directamente o que coloque una fecha de nacimiento. ¿Cómo va a estar estructurado ese dato dentro de mi base de datos? Va a haber una fecha de nacimiento y que el programa automáticamente me calcule la edad
o el usuario puede poner su edad y ya, ¿no? Bueno, tienes que tomar en cuenta algunos factores, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco la edad de forma así fija, entonces si la aplicación el usuario la empezó a usar hoy, al año 2020, y puso de edad que tiene 20 años, dentro de 3 años ya no va a tener 20 años, ¿no? Y durante todos estos años él va a tener que actualizar su edad dentro de la aplicación, ¿correcto? Porque no podemos hacer que la aplicación programe solo con ese número que le cambie la edad a la persona, porque ¿cuándo lo haría, no? Vamos a suponer que la persona puso que tiene 20 años hoy, pero mañana cumple 21 el otro mes. Entonces, si nosotros ponemos la edad, ese es un dato más preciso, porque si ponemos la edad de aquí dentro de unos años, el sistema va a poder cada año calcular la edad de la persona y en la fecha que la persona cumple años actualizar su edad, ¿no? Entonces ahí le quitamos una preocupación al usuario, que es estar pensando en actualizar su edad. Así que vamos a poner aquí un dato más preciso, que es la fecha de nacimiento, ¿no? Este es otro atributo. Luego tenemos que definir, decíamos, perdón, tenemos que definir el sexo, ¿cierto? Ok, ya tenemos un atributo más. ¿Qué otro atributo más podemos tener? Bueno, vamos a suponer que dentro de la familia hay algunas personas que tienen gustos, en cuanto, como dice el dicho, a gustos y colores, no han escrito los autores, ¿no? Tienes que pensar que la aplicación la van a usar diferentes tipos de personas. Y mientras más adaptable sea para más personas, pues mucho mejor. La aplicación va a ser mucho más aceptable, ¿no? Más adaptable al mundo en que vivimos. Entonces, pensemos en que además de estos datos, deberíamos poner algunas preferencias sobre la persona, ¿no? Vamos a suponer que la persona coma solo vegetales, que sea vegetariano, ¿no? Y otro que solamente come carne, ¿no? Sabemos, ¿no? Puede haber diferentes gustos dentro de esto de las comidas. Entonces vamos a agregar un campo por el momento. Vamos a agregar un campo por aquí, un atributo. ¿Sí? Llamémoslo atributo, no campo todavía. Llamémoslo un atributo que se llame preferencias, ¿no? Vamos a ponerle así por el momento. Vamos a ponerle preferencias. ¿Listo? Y en el camino seguramente se nos irán ocurriendo algunos otros atributos, ¿no? Vamos a ir viendo para que sepas cómo y cuándo van saliendo los diferentes atributos que tiene una entidad. Pasemos ahora a otra entidad. En este caso, nosotros hemos hablado acá de la comida, ¿sí? De la comida. Una persona dijimos que va a consultar una comida y esta comida tiene, aquí le hemos puesto algunos datos que vamos a necesitar sobre esa comida. Ahora empecemos a definir los atributos. Vamos a poner aquí, para ser un poquito más específico, ¿ok? Vamos a cambiarle el nombre aquí y vamos a ponerle que este es el plato, ¿ok? Este es el plato. ¿Por qué? Porque si utilizamos la palabra comida, no sé pues a qué me refiero exactamente, ¿no? Una comida, un desayuno, un almuerzo, una cena, o qué, ¿no? Todos los ingredientes son comida, los que utilizamos para preparar un platillo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo mejor de esta forma, un poquito más específico. Vamos a ponerle como nombre plato a la entidad. Como te repito, todavía no estamos viendo el nombre de las tablas, eso ya lo vamos a ver después, pero sí hay que tener en cuenta que de aquí ya estamos prácticamente modelando los nombres de las tablas, ¿no? Muchos de los nombres de las tablas y los campos resultan de este análisis que estamos haciendo aquí.
O sea, son iguales, ¿no? Los nombres llegan a ser iguales. Bueno, seguimos. Plato. Un plato también tiene que tener un código de plato, ¿cierto? Además de un código de plato va a tener un nombre de plato. O sea, que sea, por ejemplo, arroz con pollo, un ceviche, o puede ser una tortilla de patata, de papas, en fin, ¿no? Un montón de platos con un nombre. Hay nombres parecidos, arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pato. Entonces, hay un montón de posibilidades de nombres. Vamos a identificar cada plato único con un código, su nombre. Ahora, cada plato tiene que tener una receta, ¿cierto? Cada plato tiene una receta. Algo que nos indica cómo se prepara y los ingredientes y todo eso. Luego, tenemos también el plato, los podemos clasificar en una especie de tipo de plato, ¿no? ¿Qué plato es? Un plato de desayuno, de entrada, perdón, de almuerzo, de cena, es una entrada, es un plato fuerte, un postre, ¿qué es? Entonces vamos a poner aquí el tipo de plato, ¿ok? Como otro atributo. Vamos a poner también acá otro dato que es la clasificación, por ejemplo. Clasificación. Y también hay que ver el origen. ¿A qué nos referimos con el origen? Si tiene origen el plato vegetal o animal, ¿no? Dijimos para el tema de las preferencias de la persona, puede que haya alguien que solamente busque platos vegetarianos, entonces vamos a necesitar el origen del plato, ¿no? Si tiene origen animal, origen vegetal. Con estos atributos podemos ya ir definiendo mejor esta entidad de plato. ¿Qué más podemos pensar? ¿En qué otras entidades podemos pensar? Veamos por aquí. Dijimos que este plato, ¿sí?, tiene este tipo de atributos y tiene un atributo llamado receta. ¿Sí? ¿Y qué es la receta? Bueno, vamos a ponerla por aquí. Receta. Ajá. Receta. ¿Ya está? Porque la receta contiene la información de cómo se prepara el plato, ¿cierto? Muy bien. Entonces en la receta le vamos a poner que la receta también tiene que ser única, también tiene que tener un código de receta. Código de receta. ¿Sí? Nos aseguramos de esa forma que no hayan recetas duplicadas. ¿Qué otra información o qué otro atributo puede tener esta entidad receta? También tiene que tener un costo, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí que tiene un costo. Costo. Y también tiene un tiempo de preparación. Es otro de los atributos que tenemos que mencionar. Tiempo de preparación. ¿Listo? Ok. Ahora, esta receta, con su código de receta, costo y tiempo de preparación, también nos va a originar que la receta está compuesta por una serie de ingredientes, ¿cierto? Tiene una serie de ingredientes. Ya. Vamos a poner aquí un atributo más y luego vamos a explicar por qué. Ahorita lo vamos a nombrar, ¿ok? Se llama, dentro de la receta podemos poner un campo que se llame detalle de la receta, ¿ok? Detalle. No podemos poner aquí mismo un campo ingredientes.
¿Por qué no podemos poner aquí un campo ingredientes? Porque la receta va a estar compuesta de muchos ingredientes, ¿cierto? Entonces tienes que pensar, aquí vamos enseñando aclarando por qué vamos armando los atributos de esta forma, ¿no? Porque tú tienes que pensar en que esto luego lo vamos a tener que trasladar a una tabla de una base de datos. ¿Y cuál es la estructura de una tabla? La estructura de una tabla es columnas y filas, ¿sí? Columnas y filas. Entonces supongamos que yo voy a crear mi tabla receta. Voy a poner por aquí, vamos a poner por aquí receta, así se llamaría mi tabla, un ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo más acá, receta. Y por acá tengo los atributos, este es el código, por acá tengo el costo, el tiempo de preparación, y por acá tenemos el receta, le ponemos aquí ingredientes, ¿sí? Muy bien. Dijimos que este código de receta debe identificar de forma única a una receta. Ceviche, ok, tiene una receta única, ¿no? Y si hay variaciones de ceviche, ceviche mixto, ceviche de pescado, ceviche de conchas negras, como quieras, igual, cada una de esas es una receta única. Entonces esto va a tener un código único aquí dentro de esta tabla que va a ser el siguiente. No vamos a suponer que la receta, su código sea 001, no R001, ¿ok? Vamos a suponer que tenga un costo de 12 soles y un tiempo de preparación, vamos a ponerle que tenga ahí un tiempo de preparación de 8 minutos. Y aquí es el problema, ¿no? Hasta ahí está todo bien. Tú dices, pero aquí está todo bien. Sí, pero aquí vendría el problema en el tema de los ingredientes. ¿Por qué? Porque esta receta del R001, ¿sí? debería tener campos que no se repitan, porque si yo voy a poner aquí ingredientes, vamos a poner pescado, luego voy a poner acá otra vez R001, 001, el mismo costo, el mismo tiempo de preparación, y voy a poner cebolla, y voy a poner acá lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo, culantro, ¿sí? Estoy duplicando datos de forma innecesaria. Si tengo 100 recetas y cada receta en promedio tiene 8 ingredientes, entonces voy a tener en esta tabla, voy a tener 800 datos repetidos, ¿ok? 800 datos y muchos de ellos se repiten, si dijimos en promedio 8 ingredientes, 8 veces. Entonces esto es innecesario, ¿no? Esto no es una forma correcta. Tengo que pensar en que cada atributo de mi entidad me tiene que almacenar un dato que no se repita. ¿Ok? Claro, hay tablas que voy a crear que van a tener sí datos duplicados y eso ya lo vamos a ver en un momento, pero no podríamos a esta entidad crearle este problema, ¿no? O sea, eso no es la forma correcta. Entonces recuerda, ¿cómo es que estamos definiendo estos nombres? Piensen que esto se va a convertir en una tabla y piensa cómo se vería, piensa si es que se duplicarían los datos como en este ejemplo, y si es así, entonces no es la forma correcta. Tengo que pensar en crear atributos adicionales y crear entidades adicionales. Vamos a ver cómo solucionamos este problema. Entonces, hemos puesto aquí detalle, ¿no? Y en este detalle me va a venir un código seguramente, ¿no? Vamos a borrar esto aquí y vamos a cambiarle para que veamos. Si le ponemos detalle, aquí le vamos a poner un código. Vamos a poner que el código del detalle sea el 0020. Un ejemplo, ¿ok? Y de aquí este dato me va a direccionar a otra tabla que se llame detalles de recetas, por ejemplo, ¿ok? O detalles de ingredientes, como sea, ya lo veremos
Como digo, después definiremos los nombres de los campos. Igual, aquí sí voy a tener el detalle de una receta con un código. Vamos a suponer el 001 y su ingrediente. ¿Ok? Ingrediente. Perdón. Código de la receta y su ingrediente. Aquí sí voy a poder repetir. Ingrediente, por ejemplo, pescado. R001. Cebolla. ¿Sí? Culantro. Y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces te das cuenta. ¿Sí? No estoy diciendo que esta sea la forma final como va a quedar, pero estoy tratando de explicar cuál es el propósito de separar, ¿no? ¿Qué es lo que ganamos creando este atributo detalle? Que esto me va a direccionar a otra tabla y que en esa tabla sí voy a tener datos que sí se pueden duplicar. Aquí faltan campos todavía, pero que sí se pueden duplicar. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí me estoy ahorrando dos campos porque en esta tabla no necesito el costo ni el tipo de preparación que se estén repitiendo. ¿Sí? Porque eso ya está, el tiempo de preparación y el costo están aquí de forma única junto al código y junto a un único código de detalle. Y esto ya me direcciona acá, me estoy ahorrando estos dos campos que se estén repitiendo aquí un montón de veces. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo es que se generan estas tablas adicionales. Por el momento, seguimos entonces con lo de receta y donde hemos llegado hasta aquí, que es el detalle de la receta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otra entidad podemos crear? Podemos crear también la entidad ingredientes. Ahora sí podemos crear la entidad ingredientes. ¿Sí? Listo. ¿Por qué vamos a crear la entidad ingredientes? Porque igual, ¿no? Cada ingrediente tiene que estar almacenado en una tabla donde necesito atributos, necesito características de esos ingredientes. Por ejemplo, si creamos a una entidad ingredientes, entonces le vamos a poner aquí que el ingrediente también va a tener un código de ingredientes, ¿cierto? Código de ingredientes. Listo. Ahora, ese ingrediente puede ser, por ejemplo, una cebolla. Muy bien, la cebolla tiene que tener un código único. También va a tener un nombre de ingrediente, ¿cierto? Un nombre. Cebolla, cebolla china, cebolla blanca, o no sé. Igual tiene un código y un nombre único. Aquí, código de receta, costo, también nos faltaría un nombre de la receta, ¿cierto? Aquí nos hemos olvidado de ese detalle, se nos ha pasado. Vamos a cambiarlo acá y vamos a poner aquí un nombre para la receta. ¿Ok? Eso nos faltó por aquí. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos poner aquí? ¿Qué otros detalles? También podríamos poner el origen del ingrediente. ¿Ok? ¿De dónde viene? Si es de origen animal, vegetal. Podríamos poner también las unidades de medida. ¿Por qué? Unidad de medida. ¿Cómo se mide este ingrediente? En kilos, en gramos, en cucharadas, es un ingrediente líquido de repente en litros. ¿Cómo se mide? ¿No? En unidades, por ejemplo, 2, 3 limones. ¿Cómo se mide? ¿No? Aquí voy a necesitar una unidad de medida, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? El ingrediente tiene un precio. ¿Ok? Esto es un dato que se puede ir actualizando con frecuencia, el precio. Y además va a tener el ingrediente un valor nutricional, ¿cierto? Dijimos que ayer estábamos hablando de esto, decíamos que la receta me tiene que tener un detalle del valor nutricional que tiene, es decir, de cuánto me aporta, ¿no? Entonces vamos a hacer, nosotros no somos nutricionistas, ¿no? Pero como
como ya te habrán explicado otros profesores durante tu carrera, cuando uno se dedica a la programación, al desarrollo de software, de sistemas, tiene que aprender de todo un poco, ¿ok? Porque si nos toca hacer una aplicación para esto, pues necesito aprender un poco sobre comida, sobre ingredientes, sobre estas cosas, ¿no? No porque me vaya a convertir en cocinero, un chef, que no tendría nada de malo, ¿no? Pero mi objetivo es crear una aplicación que sea apropiada para todas las personas, que le brinde la información correcta. Ya hemos dicho eso varias veces. Entonces vamos a ponerle aquí un código de valor nutricional. Vamos a ponerle nada más valor nutricional. ¿Ok? Ya está. Y si tenemos entonces aquí un campo que se llama valor nutricional, eso me lleva a necesitar crear por acá otra entidad que se llame valor nutricional. Valor nutricional. Esta es una sola entidad, ¿cierto? Y aquí igual vamos a tener un código de ingrediente, ¿ya? Vamos a tener un código de ingrediente. Código de ingrediente. Ya no necesito en este caso el nombre del ingrediente, porque el nombre ya está aquí. No necesitaría repetirlo acá. Recuerda, no podemos repetir campos innecesariamente. Tengo ya el código del ingrediente aquí. Este va a ser como una especie de detalle también del ingrediente, ¿no? Así como teníamos un detalle de la receta, un detalle del ingrediente tenemos aquí. Entonces solamente aquí almacenaría el código del ingrediente y también almacenaría ya datos específicos sobre su valor nutricional. Por ejemplo, voy a almacenar aquí cuántas calorías posee el ingrediente. ¿Sí? ¿Cuántas calorías? ¿Qué más voy a poner aquí? ¿Cuánto de grasas posee el ingrediente? ¿Qué más? ¿Cuántas proteínas posee? ¿Qué otra cosa poseen los ingredientes? También pueden poseer vitaminas, ¿cierto? Y por último podemos poner parte de minerales. Y también los ingredientes poseen agua. Si tú piensas, por ejemplo, una sandía 90% agua, igual que un pepino, ¿no? Son ingredientes que poseen mucha agua. Entonces vamos a agregar estos detalles, ¿no? Aquí sobre el valor nutricional. Mira cuántas entidades hemos creado a partir de estos tres elementos que al principio definimos que eran los que nos iban a aportar información. De estos tres elementos estamos agregando más entidades. Aquí ya terminamos. No, todavía nos falta crear algunas entidades. Vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a repasar lo que ya hemos hecho, a ver si por aquí sacamos otra entidad y sus atributos. Por ejemplo, volvemos aquí a persona. Dijimos que la persona tiene un código de usuario, un nombre de usuario, una fecha de nacimiento, un sexo y una preferencia, ¿sí? Entonces, necesitamos una fecha de nacimiento. Bueno, ¿cómo va a poner el usuario su fecha? Aquí está mal, ¿no? El usuario, tú quieres que ingrese su fecha de nacimiento o que lo seleccione de una lista. Normalmente podemos pedirle al usuario que lo escriba. Hay otros usuarios que no les gusta escribir, sino que les gusta seleccionar una lista, ¿no? Generalmente si tú ves en internet o en cualquier software que hayas usado, cuando hay este campo de fecha de nacimiento, tú le das clic a un botoncito y te sale una lista con un montón de fechas, ¿sí? Años, vas seleccionando el año, el mes, el día, y dentro de esas opciones eliges y logras armar tu fecha de nacimiento, ¿no? O simplemente esperas un pequeño calendario donde tú eliges la fecha y se rellena automáticamente. Bueno, ¿cómo se hace eso? Eso se puede hacer con programación.
Pero esa información de las fechas de nacimiento pueden también estar almacenadas en una tabla, en una entidad llamada fechas. ¿Sí? Puede estar almacenada en una tabla llamada fechas. ¿Cómo haríamos entonces para no repetir, ¿no? Para no repetir las fechas? Vamos a poner aquí como fecha de nacimiento, vamos a poner una tabla que se llame años, una entidad llamada año. Vamos a poner aquí año. ¿Ok? Y vamos a hacer que este nos posea información como nuestro sistema, nuestra base de datos al final va a ser usado por gente de todas las edades, dijimos, ¿no? Vamos a suponer que hay personas que son mayores, que que van a utilizar el programa, ¿sí? Tus padres, no sabemos si tus abuelos, pero vamos a ponerle algunas fechas antiguas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en año, simplemente el año, pongamos el año como tal, ¿ok? El año. Y esto me va a contener, ¿qué me va a contener? Un montón de años, ¿no? Un montón de años. Aquí pondríamos un código de, como tú has visto aquí, todas las demás entidades tienen un código. ¿Necesitaríamos poner aquí un código en esta entidad año? No. ¿Por qué? Porque a diferencia de que aquí los datos se pueden repetir y por eso con el código hacemos que la información no se repita, nombre de usuario Juan Pérez, otro Juan Pérez. ¿Qué los diferencia? Su código. Este puede ser el código 1 y el otro Juan Pérez el código 2. Un nombre de plato también tiene un código único. ¿Sí? La receta igualito también tiene un código 1. Único. Ingredientes también tiene un código único. Y el valor nutricional también tiene un código 1. Pero el año no hay forma de que se repita, ¿no? El año 1990 es 1990 y no se va a repetir. Vamos a poner por acá lo mismo para los meses. Mes que va a contener el mes, igual es la misma lógica, ¿sí? Y por acá tenemos, para no extendernos muy allá, vamos a poner acá el mes mejor. ¿Ok? Mes. Bien. Aquí. Y vamos a poner uno más que se llame día. ¿Ok? Día. Ya está. Listo. Quitamos esto de aquí. Tenemos por aquí tres entidades más. Una año, una mes y una día. ¿Cuál es la ventaja de esto? Aquí solamente voy a meter años. Vamos a poner desde 1920 hasta el 2020. 100 años. ¿Qué quieres? No sé. Ya eso lo decide uno, ¿no? La aplicación la van a utilizar niños. No voy a poner fecha de nacimiento 2020, ¿no? O 2019. Gente de un año, de 2 años, de 3 años, no. Entonces aquí vamos a poner la cantidad de años que estén dentro del rango de las edades que vamos a permitir que usen la aplicación. Luego, mes, solamente van a haber 12, no hay más meses, y días solamente van a haber de 1 a 31, ¿no? Y según el mes se va a colocar pues la fecha. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? También podríamos hacerlo diferente, pero queremos separar ya que estamos en la idea de separar las entidades con datos únicos, pues vamos a hacerlo de esta forma. Ahora vamos por aquí, por las preferencias. En cuanto a preferencias, ¿qué preferencias puede tener la persona? Bueno, dijimos que entre sus preferencias podría ser, por ejemplo, el origen de la comida, ¿cierto? El origen de la comida, ¿qué otro? Si es dulce, si es salado, ¿no? Es un tema bastante profundo, así que vamos por el momento a dejarlo allí pendiente para a medida que vamos desarrollando e interactuando con la base de datos ya vamos definiendo bien este dato de aquí. Ahí con el tema del plato, pues está todo.
Tenemos el código, el nombre, la receta. Aquí tenemos la receta, el tipo, la clasificación y el origen serían otros atributos otras entidades que nos faltarían. ¿Sí? En el tipo, vamos a poner aquí tipo. ¿Qué vamos a poner? En tipo vamos a poner, por ejemplo, dijimos, ¿no? Si es una entrada, si es un plato fuerte, si es un entremés, si es un postre, no sé, ¿no? Bueno, si es una bebida, si es no sé. Entonces pensemos ahí en tipo, poner algunos datos, ¿cierto? Algo que siempre va a tener esta tabla va a ser un código, y sí, código del tipo y el tipo específicamente, ¿cierto? Muy bien. Ahora pensemos también en la clasificación. Vamos a poner por acá clasificación. Clasificación. Y aquí vamos a indicar igual un código y la clasificación a qué nos referimos. ¿Sí? Listo. Y por último, el origen. Origen. Tenemos acá que vamos a necesitar un código de origen y un nombre o un origen. Ya está. ¿Ok? Tal vez te parezca que, profesor, pero estamos más bien ampliando, ¿no? Innecesariamente, no. Ya veremos después cuál es la utilidad de hacer de esta forma las cosas, chicos. Y hay que tener en cuenta que todavía estamos simplemente en la segunda etapa de modelamiento, en el segundo modelo, que es el modelo lógico, donde estamos definiendo simplemente las entidades, nombre de las entidades y sus atributos. Todavía no estamos definiendo claves principales ni foráneas, ni el nombre de las tablas o de las columnas o de los datos de columna, que eso es al final, ¿no? Estamos todavía por aquí. Pues todavía a esto hay que hacerle muchas más cosas, muchos más cambios, hay que hacer más análisis, pero queremos ir desglosando la información. Ahora, en cuanto a la receta, pues ya dijimos que tiene un nombre, un costo, un tiempo de preparación y un detalle. En cuanto a los ingredientes, tenemos un código de ingrediente, un nombre, un origen, unidad de medida, un precio, un valor nutricional, y el valor nutricional pues tiene esta información. ¿Sí? Bien, hasta ahí tenemos ya bastantes entidades. Tenemos en realidad, a ver, 3, 5, 8 y 3, 11. Tenemos 8 entidades con sus respectivos atributos. ¿Bien? ¿Y esto de dónde salió? De analizar esta primera información. ¿Ok? Primero hicimos esto, ¿no? ¿Qué necesitamos? Ahora hacemos esto de aquí. ¿Cómo es que nos damos cuenta ahora si es que estamos creando bien las entidades y todo? Bueno, una forma de ponerlo a prueba, lo que vamos haciendo, nuestro modelo, es viendo la siguiente parte que nos pide acá, nos pide las relaciones. Así que habría que empezar a ver cuál es la relación, cómo se relacionan estas entidades entre sí. Bien, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento es todo conmigo y igual les voy a pedir por favor que vayan avanzando en los ejercicios que dejé, digamos un sistema para un restaurante y para una farmacia, si no me equivoco, ¿no? Entonces tú puedes ir haciendo la segunda parte ya del análisis de la información. Todos avanzamos hasta aquí. Yo también te pedí que avanzaras esta primera parte del modelo. Ahora pasamos a la segunda parte del modelo, por favor. Vayan trabajándolo. Y de esa forma vamos entendiendo. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ya saben que estoy en línea, me pueden escribir, me pueden dejar comentarios en YouTube, me pueden escribir en Classroom, me pueden escribir a mi WhatsApp
y yo estoy para responderles enseguida. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día.